John Locke, el padre del empirismo. Si bien ya hemos visto algunos autores que se podrían considerar empiristas, no cabe duda de que es Locke el parteaguas de esta nueva filosofía que se conocerá como el empirismo. Si en Bacon y Hobbes podríamos encontrar una especie de desideratum de los principios del empirismo, en Locke los encontramos completamente explícitos y ampliamente desarrollados en aquella famosa obra Ensayo sobre el entendimiento humano. Vamos a revisar entonces, a rasgos generales, en qué consiste esta filosofía tan importante para la historia del pensamiento y sobre todo para la filosofía inglesa. John Locke nació en Greenton, Inglaterra, en 1632. Para que nos ubiquemos temporalmente, estamos un año antes del caso Galileo. Al igual que Pascal y Malebranche, su educación fue principalmente doméstica, hasta que en 1646, con 15 años, entró en la Westminster School. Este colegio era uno de los mejores de Inglaterra y en 1652 ingresó al Christ's College de Oxford, en donde recibió una educación primordialmente aristotélica y escolástica, una formación que aprendió pronto a despreciar, al igual que sus contemporáneos Malebranche y también sus antecesores como Hobbes y Bacon. Sin embargo, también en Oxford conoció por primera vez lo que se conocía en ese momento como la filosofía experimental. Herederos de la tradición de Francis Bacon, la filosofía experimental era dirigida sobre todo por John Wilkins, quien sería después uno de los fundadores de la Royal Society, la academia científica más importante de Londres y de Europa. En la universidad se especializó en el área de medicina y en 1659 empezó a dar clases en el mismo Christ Church College, principalmente de griego, retórica y filosofía moral. Cuando John Wilkins abandona la Universidad de Oxford, lo sustituye Robert Boyle, quien fue uno de los más importantes científicos de todo el siglo XVII. Locke entonces tendrá contacto no solo con John Wilkins, uno de los grandes fundadores de la Royal Society, sino con muchas personalidades del ámbito de las ciencias. Robert Boyle es uno de ellos, pero también tendrá relación con Newton y con Oldenburg, a quien ya hemos hecho referencia antes. El asistente de Robert Boyle en aquella época era Robert Hooke, quien sería también uno de los grandes científicos de Europa y quien habría de ser también presidente de la Royal Society. Como se puede ver, había un ambiente filosófico y científico boyante en Inglaterra. A esto se le suma que Locke también lee en esta época Descartes, quien lo deja impresionado por su claridad y por la frescura de su filosofía en comparación con las tradiciones escolásticas y aristotélicas. En la carta al lector del ensayo sobre el entendimiento humano se puede leer la sensación que tenía Locke de estar inmerso en esta comunidad científica. Pero no todos pueden aspirar a ser un Boyle o un Sydenham, y en una edad que produce luminarias como el gran Huygens, el incomparable señor Newton, ya es también honroso trabajar como simple obrero en la tarea de desbrozar un poco el terreno y de limpiar el escombro que estorba la marcha del saber. Así, la formación de Locke estará llena de interlocutores interesantes y, sobre todo, muy vinculados a la ciencia o al desarrollo epistémico, que serán inspiración y guía para él en su desarrollo filosófico. En 1666 conoce al Lord Ashley Cooper, conde de Shaftesbury, quien es mejor conocido simplemente como Shaftesbury. Se convierte entonces en su médico personal, su asistente e investigador privado. Locke colaboró con Ashley Cooper, por ejemplo, en la redacción de varias de las constituciones de las colonias inglesas en América. Es en esta época, en la época en la que trabaja con Shaftesbury, en la que empieza precisamente la redacción del Ensayo sobre el entendimiento humano, un libro al que le dedicará muchos años y al que regresará intermitentemente a su escritura, de manera irregular. Ashley Cooper siempre tuvo problemas políticos y una situación inestable respecto a las fuerzas políticas de Inglaterra. Es por eso que en 1674 decide regresar a Oxford y posteriormente, por cuestiones de salud, decide irse a Francia a vivir 5 años. Durante estos 5 años que estuvo en Francia había una tolerancia religiosa heredera del Edicto de Nantes y en consecuencia pudo permanecer en una comunidad protestante sin mayores preocupaciones. Ahí va a conocer el pensamiento de Gassendi, de quien tomará muchas ideas para su modelo epistemológico. Después de 5 años, en 1680, decide regresar a Londres a trabajar otra vez de la mano de Shaftesbury, quien estaba involucrado en conspiraciones en contra de la corona. Esto llevó a Locke y
a Shaftesbury a tener que exiliarse en Holanda, donde, como ya sabemos, era un lugar donde había un poco más de libertad y de tolerancia, tanto política como religiosa. Ahí, en Holanda, publica sus cartas sobre la tolerancia y además continuaba la batalla contra Jacobo II. Es el grupo de ingleses en el que estaban Shaftesbury y Locke los que conspiran, de la mano de Guillermo de Orange, para destituir a Jacobo II. Es así que, después de que se da la Revolución Gloriosa y Guillermo de Orange destrona a Jacobo II, que Locke va a viajar en el mismo barco que María, la esposa de Guillermo, hacia Inglaterra para que María tome posesión como reina de Inglaterra. Esto nos da una idea del rango en el que Locke se encontraba dentro del ámbito de esta conspiración política. Al volver a Inglaterra publica su ensayo sobre el entendimiento humano y los tratados sobre el gobierno. Estos tratados, de índole principalmente político, intentan hacer una justificación de lo que a todas luces era un golpe de Estado, pero que requería una especie de justificación a la luz de una filosofía política que le diera legitimidad a el nuevo gobierno de Guillermo y de María. John Locke decide retirarse a vivir con Sir Francis Masham, quien estaba casado con Lady Masham o Damaris Cudworth, quien era hija de Ralph Cudworth, un importante filósofo neoplatónico, y a su vez Damaris era una de las mayores exponentes del neoplatonismo en Inglaterra en el siglo XVII. Con ella pasa sus últimos años. Hay que decir que además ellos habían tenido una relación amorosa años atrás y pasa los últimos años de su vida con ella, a pesar de que ella estaba casada con Lord Masham. Es en este retiro que escribe La razonabilidad del cristianismo, escribe también sus textos sobre pedagogía y escribe un texto en contra de la filosofía del padre Malebranche. El 28 de octubre de 1704 muere finalmente. La obra de Locke es amplia y abarca temas bastante diversos. Actualmente la edición canónica, o al menos la más canónica, aunque hay que decir que en este caso no se utiliza de una manera tan contundente como en el caso de Spinoza o en el caso de Descartes. Esta edición crítica es una edición crítica del siglo XIX que se llama The Works of John Locke. Esta edición tiene 9 volúmenes. Sin embargo, se está preparando una edición de 37 volúmenes por parte de Oxford University Press, que presuntamente será la nueva edición canónica y que tendrá un aparato crítico y manuscritos que no habían sido publicados antes. Por ejemplo, manuscritos que sirvieron como preparación para los nuevos ensayos y que resultaban hasta ahora inéditos. De los 37 volúmenes que se tienen planeados, solo se han publicado 18, aunque ahí se encuentran los tratados más notables de John Locke. Entonces ya tenemos a la mano una muy buena edición de las obras más conocidas, con excepción únicamente de los tratados sobre el gobierno civil que todavía no ven la luz en esa edición. Para ser un fundador del empirismo, John Locke dedica relativamente pocas páginas a un tratamiento nociológico que funde esta filosofía empírica. Digo pocas páginas porque solamente es una obra en donde se hace un tratamiento sistemático del problema, estos ensayos sobre el entendimiento humano, que aunque es un texto bastante amplio, prácticamente el resto de su obra tiene como finalidad temas políticos, pedagógicos o incluso religiosos. En la carta al lector del ensayo sobre el entendimiento humano, el mismo Locke parece admitir que su texto adolece de cierto orden o que carece de una organización sistemática adecuada. Él mismo se justifica en esa carta diciéndonos lo siguiente: este texto fue escrito en porciones incoherentes, mediando largos intervalos de abandono, reanudando cuando el humor y la ocasión lo permitían, y por último, refugiado en un retiro donde, por atender a mi salud, tuve el necesario ocio, fue al fin reducido al orden en que ahora lo ves. Locke admite que no ha hecho un trabajo suficiente de reducción del texto y dice que si bien podría reducirse, a decir verdad, dice Locke, tengo demasiada pereza o estoy demasiado ocupado para abreviarlo. Este estilo desenfadado que tiene John Locke a la hora de presentarnos sus ideas puede ser engañoso y da origen a ciertas ambigüedades que, como veremos, no son fáciles de solucionar en la filosofía de Locke.
Por una parte tenemos que este es el gran libro en donde Locke pone las bases de su filosofía, y por otra parte nos dice que constantemente se podría estar repitiendo, que no utiliza ciertos conceptos con una precisión técnica, sino que muchas veces los utiliza de varias maneras. Esto va a generar que sea difícil entender algunos de los conceptos fundamentales de su obra. Como veremos después, la misma noción de idea, que es fundamental para su pensamiento, no recibe un tratamiento homogéneo a lo largo de la obra, ni siquiera del ensayo sobre el entendimiento humano, y esto genera que se puedan entender de maneras distintas los conceptos que se derivan de estas nociones primigenias. John Locke pone mucho énfasis en la idea de que el objetivo del ensayo es reconocer cuáles son los límites del conocimiento. Desde luego, para ello tendrá que decirnos cuál es el origen de las ideas, cuáles son las capacidades que tienen estas ideas, o las facultades a través de las cuales llegamos a ellas, y finalmente en qué consiste la fe, la opinión, la convicción. Todo este entramado, en el fondo, tiene como supuesto que la parte fundamental es reconocer los límites del conocimiento. Tiene una parte muy negativa el ensayo en el sentido de que nos importa establecer bien las fronteras hasta las cuales podemos llegar con el conocimiento. El interlocutor de Locke en este punto es el escepticismo, a pesar de que podría parecer de que esta misma postura podría resultar atractiva para un escéptico. Sin embargo, el reconocimiento de los límites es justamente una manera de rebelarse contra el escepticismo desde adentro, una estrategia semejante a la que encontrábamos en Descartes. Veamos el pasaje que se encuentra en la introducción del ensayo sobre el entendimiento humano. Si vamos a descreerlo todo, solo porque no podemos conocerlo todo con certeza, obraríamos tan neciamente como un hombre que no quisiera usar sus piernas y permaneciera sentado, y pereciera solo porque carece de alas para volar. El ejemplo que da Locke es el de una sonda que ayuda a un barco a recorrer el océano. Esa sonda, que es una plomada que cae por debajo del agua, nos va informando de qué tan profunda es la tierra que está debajo del océano, qué tan abajo llega el suelo marino. Este ejemplo lo que nos revela es que la filosofía de Locke lo que nos va a decir es hasta dónde podemos llegar, hacia abajo. Eso no quiere decir que vamos a poder conocer todo lo que está debajo. Probablemente en un abismo la sonda solamente nos informará que en determinada distancia no tenemos suelo y que por lo tanto podemos navegar libremente. Eso no quiere decir que con la sonda podamos conocer lo que hay en las profundidades del océano, pero sí nos permite navegar con tranquilidad. Y eso es a lo que va precisamente Locke, que nosotros tenemos un aparato cognoscitivo suficiente para poder recorrer los mares con tranquilidad. Es decir, que hemos sido equipados con una estructura mental que nos permite avanzar por la vida suficientemente y, en última instancia, nos permite poder ser buenos y alcanzar la gloria, que es lo que le interesa a Locke. Eso no quiere decir que podamos conocer todo. El mismo Locke lo dice literalmente. Nuestro negocio aquí no es conocer todas las cosas, sino aquellas que tocan a nuestra conducta si logramos averiguar esas reglas mediante las cuales una criatura racional, puesta en el estado en el que el hombre está en este mundo, puede y debe gobernar sus opiniones y los actos que de ella dependan. Ya no es necesario preocuparnos porque otras cosas eludan nuestro conocimiento. Así, el proyecto de Locke es minimalista en ese sentido. Hay una epistemología que nos permite definir cuáles son las cosas que sí podemos conocer y, una vez que hemos establecido ese límite, construir una filosofía práctica y especulativa adecuada a ese nivel de conocimiento. El primer libro del ensayo sobre el entendimiento humano versa sobre todo en una crítica detenida y detallada contra el innatismo. Lo primero que nos dice Locke en este combate al innatismo es que en realidad él no tendría por qué demostrar que las ideas innatas son falsas. Bastaría con demostrar que son inútiles. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues simplemente demostrando que todo conocimiento puede ser explicado por ideas que provengan de los sentidos, que esa sería la impronta empirista resumida en su mínima expresión.
Todo lo que conocemos puede ser reducido a ideas que provienen exclusivamente de los sentidos. Si esto es así, sobra hablar de ideas innatas o de ideas que preceden a la experiencia, y entonces se volvería superfluo e irrelevante la argumentación de los innatistas. Y sin embargo, aunque John Locke está convencido de que no es necesario hacer una argumentación en este sentido, dedica su primer libro a demostrar las incongruencias y las inconsistencias de una filosofía innatista, como la que podríamos encontrar en autores como Platón o Descartes. Y sin embargo, como vamos a ver, no es fácil reconocer a ninguno de estos grandes autores innatistas en la crítica que Locke va a realizar en contra del innatismo. Resulta sospechoso que los grandes argumentos con los que estos autores han defendido el innatismo no aparecen, al menos no aparecen bien descritos, en la primera parte del libro del ensayo sobre el entendimiento humano. Esto nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿contra quién está hablando Locke? Locke recurre constantemente al argumento de que los niños parecen no tener ideas que habitualmente son descritas como innatas. Estamos hablando del ejemplo de las matemáticas o cualquiera de los predicados que la tradición racionalista describiría como innatos. Si los niños no tienen conciencia de esas ideas, quiere decir que no las poseen. Aquí lo que está haciendo Locke es hacer una identificación entre conciencia y posesión de una verdad. Nos dice Locke, porque si son nociones naturalmente impresas, ¿cómo entonces pueden ser innatas? Y si son impresas, ¿cómo entonces pueden no ser conocidas? Decir que una noción está impresa en la mente y al mismo tiempo decir que la mente la ignora y que aún no la advierte, es tanto como reducir a nada esa impresión. Como decía, toda la argumentación de Locke va a girar en torno a esta ecuación entre pensamiento y conciencia, entre impresión de una idea, la posesión y la conciencia de una idea. Si esa idea está en mí, pero no soy consciente de ella, ¿en qué sentido digo que está en mí? Por otro lado, piensa Locke, hay evidencia empírica de que esto no funciona así. Hay muchísima gente que es incapaz de llegar a lo largo de toda su vida a estas verdades que presuntamente él ya tiene en su cabeza. ¿Cómo es posible que entonces, si estas ideas son innatas a todos los hombres, haya temas en donde no hay consenso? Y se atreve a decir Locke, en realidad no hay consenso en ningún tema en lo absoluto. Si esto es así en los principios especulativos, la situación resulta peor en los principios prácticos, que es la segunda parte del primer libro. Sobre los principios prácticos nos dice Locke, hay todavía menos consenso y hay todavía menos conocimiento de ellos en muchas de las personas que presuntamente tendrían esos principios de manera innata. No hay consensos culturales sobre estos temas, ni tampoco hay una perseverancia de los mismos valores a lo largo del tiempo. Esto, nos dice Locke, parece ser un indicio de que estamos hablando de principios que no son innatos. Aunque reconoce que se podría hablar de un principio innato cuando se admite que existe una búsqueda universal por la justicia y la felicidad. Que en este sentido se podría decir que hay una especie de innatismo, pero que como esto no arroja contenidos determinados de cómo debo actuar aquí o cómo debo actuar acá, entonces no puede ser considerado un principio innato universal. La crítica al innatismo, al menos en esta parte en donde frontalmente ataca a la filosofía que defiende las ideas innatas, resulta un poco insuficiente y decepcionante en el ensayo sobre el entendimiento humano. ¿Por qué? Porque parece estar haciendo una especie de strawman, una especie de hombre de paja, a quien va a dirigir sus principales críticas, pero que no rescata los mejores argumentos de la larga tradición de autores que defendían el innatismo. Por ejemplo, no existen autores innatistas que piensen que todos los niños poseen de manera consciente ideas innatas. Esos argumentos no serían sostenidos por un innatista de verdad. Y desde luego que habría que justificar con más solvencia esta ecuación de la que depende toda la crítica de Locke entre conciencia y pensamiento. Esta es una parte fundamental de la argumentación de cualquier innatista a la que Locke simplemente no hace referencia. Resulta entonces interesante pensar contra quiénes está hablando Locke, quiénes son estos innatistas que probablemente estaban en su entorno, en las universidades inglesas, a las que él dirige esta crítica. Definitivamente no se trata de Descartes, no se trata de Platón. Ya habíamos dicho que Locke es ambiguo en algunas
Ya habíamos dicho que Locke es ambiguo en el tratamiento de algunos conceptos del ensayo sobre el entendimiento humano. Esto no lo decimos solamente por una impresión propia, sino que él mismo lo reconoce en la introducción del ensayo. Antes de proseguir, nos dice Locke, con lo que he pensado a ese propósito, desde ahora, debo excusarme con mi lector por el frecuente uso de la palabra idea que encontrará en el tratado que va a continuación. Siendo ese término el que, según creo, sirve mejor para mentar lo que es el objeto del entendimiento cuando un hombre piensa, lo he empleado para expresar lo que se entiende por fantasma, noción, especie o aquello que sea en que se ocupe la mente cuando piensa, y no pude evitar el uso frecuente de dicho término. En el comienzo del segundo libro, Locke nos da una definición de idea. Ahí nos dice que idea es el objeto del acto de pensar. Pero por otro lado, en el parágrafo 3 del mismo libro, nos dice lo siguiente: los objetos de la sensación son uno de los orígenes de las ideas. Estas dos definiciones parecen contener algunas notas contradictorias. Por una parte, a veces parece que la idea es el efecto de la operación cognitiva. En otras ocasiones parece que es el objeto de la operación cognitiva. Literalmente lo dice Locke, la idea es el objeto del acto de pensar. Pero también la idea es el fruto del acto de pensar. Esa es la principal ambigüedad que va a meter en problemas a toda la interpretación del ensayo sobre el entendimiento humano. Veremos cómo estas ambigüedades, estas pequeñas puertas que deja Locke abiertas, abrirán un sinnúmero de interpretaciones que van a llegar a ideas muy radicales como las de Berkeley o las de Hume. Nuevamente, así como Descartes había abierto algunas puertas que llevaron hasta el espinozismo en su versión más radical, aquí vemos que en el origen del empirismo hay algunos puntos, algunas lagunas que están poco claras, que serán aprovechadas por autores como Berkeley y como Hume para proponer sistemas ontológicos y epistemológicos radicalmente distintos. No solo está el tema de esta contradicción a la hora de definir la noción de idea, sino el amplísimo repertorio a la que esta noción hace referencia. La dureza, la blancura, una boda, un triángulo, todos son ideas, todos son en el fondo simples representaciones. Y entonces esta es la manera muy genérica en la que Locke va a utilizar la noción de idea. Ahora bien, todas estas ideas al final pueden ser reducidas a percepciones sensibles o de reflexión. La sensibilidad se define de manera reiterativa como aquella facultad que genera más ideas. Locke nos dice: todos esos pensamientos sublimes que se levantan por encima de las nubes y que llegan hasta las alturas del cielo mismo, tienen su arranque y su base en aquel cimiento, y en toda esa vasta extensión que la mente recorre al entregarse a estas apartadas especulaciones que al parecer le elevan tanto. No excede ni en un ápice al alcance de esas ideas que la sensación y la reflexión le han ofrecido como objeto de su contemplación. Esta es la verdadera crítica al ignatismo. Si Locke logra efectivamente construir un sistema en donde toda idea pueda ser reducido a ideas de sensación o de reflexión, entonces el ignatismo, si bien no ha demostrado ser falso, se ha demostrado que es completamente superficial e irrelevante. En la primera parte del segundo libro, Locke se dedica a hacer una categorización de los tipos de ideas que hay. Como el espectro de significados de la noción de idea es tan amplio, es necesario hacer una taxonomía del concepto. Así, Locke nos dice que primero hay algunas ideas que penetran en nuestra mente con un solo sentido. En segundo lugar, hay otras que entran a la mente por más de un sentido. En tercer lugar, otras que se obtienen solo por la reflexión. Y en cuarto lugar, hay algunas que se abren paso y se sugieren a la mente por todas las vías de la sensación y la reflexión. El primer tipo de ideas se refiere a lo que la tradición escolástica llamaba los sensibles propios: el color, el olor, el sonido. El segundo tipo de ideas hace referencia a los sensibles comunes: la figura, el movimiento, aquellas cosas que pueden ser percibidas por más de un sentido. El tercer tipo de ideas son aquellas ideas que acompañan a las operaciones mentales, sobre todo, y hace referencia, por ejemplo, a la idea de intelecto, a la idea de voluntad.
Solamente se llega a ellas a través de una reflexión del funcionamiento del aparato cognoscitivo. Y finalmente, el cuarto tipo son aquellas que llegan a la mente por cualquier operación cognoscitiva, ya sea por una de sensación o ya sea por una de reflexión. En este caso tenemos las nociones de existencia, unidad, placer, dolor, que son cosas que podemos percibir con los sentidos, y también por medio de una reflexión sobre nuestro propio aparato cognitivo.